La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, buenos días, buenas tardes a todos. Quien nos habla, Juan desde España. Y en nombre del equipo de Sirviendo a la Humanidad por Radio, os damos a todos la bienvenida. Cuando son las 13 horas y 11 minutos en Argentina, estamos de nuevo con todos vosotros a través de Radio Mantra FM, emitiendo por la frecuencia de 91.9 de Buenos Aires. Y desde luego, va un saludo muy cordial de todo el equipo técnico, a todo el equipo técnico y a todos cuantos hacen posible este programa. Un programa que sale adelante siempre gracias a la presencia de todos los amigos que nos seguís en todo el ámbito de habla hispana de todo el planeta. Fijaos, la conciencia de pertenecer a una sola familia, la humanidad, es cada vez mayor. Y este equipo de Sirviendo a la Humanidad no quiere quedarse atrás en el trabajo de dicho reconocimiento. Así pues, amigos, un saludo a cuantos nos escucháis, pues por ejemplo, desde Italia, desde México, desde la península de la Florida o desde Perú. Un amigo y que siempre estáis presentes y gracias a todos. Sed pues bienvenidos y os adelantamos que el tema de hoy se dirige a todos y cada uno de esos amigos especiales, aparentemente invisibles, que nos acompañan permanentemente en la aventura de la vida. Nos referimos a los ángeles, al reino débico. Entre todos trataremos de descubrirlos, o al menos de apercibirnos de ellos. Bueno, esta es la cuestión. Este va a ser nuestro programa. Y buceando en la red, nos hemos encontrado con una poesía de Luz María Jiménez Faro, que nos ha llamado la atención. Es cortita, y que dice así: un coro de ángeles juega con sus voces, trisagios, improperios, diesire, antífonas, Kyrie eleison, misereres, Benedictus, baladas y sinfonías, Magnificat, angélicas, salmodias. Así, los ángeles se cansan de tanta algarabía, porque saben que al estado de gracias solamente se llega cuando el silencio habita. Como veis, amigos, una poesía cortita, pero el final de la misma resume absolutamente toda la filosofía que hoy queremos reflejar en estas ondas. Todos sabemos que por el simple hecho de sentir o pensar, los seres humanos estamos movilizando o invocando a los ángeles, ya que ellos construyen los egregores en función siempre, naturalmente, de nuestros pensamientos y sentimientos. Esto sería una invocación inconsciente de los ángeles, ya que muchas personas ni siquiera saben que ello ocurre. Así pues,
el desafío de este programa es comprender que debemos invocar a los ángeles de forma consciente. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? ¿Cuándo estamos conscientes? He ahí la cuestión. El tema sería entonces la invocación angélica, pero enfocados naturalmente en la invocación consciente. De forma que podríamos presentar ejemplos prácticos de cuando estamos invocándolos conscientemente. Por ejemplo, pues cuando estamos invocando a los ángeles de curación, cuando estamos meditando, cuando recitamos la gran invocación. En todos esos momentos estamos invocando a los ángeles conscientemente. Incluso a veces pronunciamos la gran invocación y no nos acordamos de los ángeles. Cabría entonces preguntarse cuál sería el poder de esta invocación si nos acordáramos de los ángeles con el fin de cooperar conjuntamente en el acto de recitar la misma. Pero bien, amigos, veis que es un tema muy, muy interesante y que ahora abordaremos en esta primera parte y en parte también en la segunda. Pero bueno, vamos a saludar a los amigos que tenemos en el chat y que, como siempre, pues sois muchos. Daniel, adelante, muchachos. ¿Vosotros tenéis acceso al chat? Bueno, yo noté que está Doria Elena de Venezuela, Ana, Eva de Santiago de Chile, Josefina de Colombia, Clara de Venezuela, Nachi Sánchez de Chiapas, Raquel de México, Juanis, Lourdes de México, Isabel y José María. No sé si se me quedó alguno en el tintero. Pues yo veo a Daniel de Argentina, a Marcela lo conozco. Ahí entró Maggie. Hola Maggie. Sí, Maggie, Josefina, a todos bienvenidos. Bueno, y una vez hecha la presentación y saludado a los amigos del chat, naturalmente estamos todos aquí alrededor de la mesa de este estudio, siempre con el aire invocativo y esperando que hoy, más que nunca, los ángeles estén presentes en nuestros trabajos. Y aquí alrededor de la mesa pues estamos Marcela. Hola, Marcela. Hola, Juan. Muy bien, muy contenta de participar en este programa angélico y bueno, dar un saludo a todos los amigos del chat, un abrazo muy grande, gracias por estar ahí siempre, por todos los mensajes que nos dejan y creo que es un tema realmente muy importante, Juan, y muy práctico sobre todo, ser conscientes de la invocación de los ángeles, así que esperemos que salga un programa muy bello y que nos ayude a todos a ser más invocativos. Muchas gracias. Fantástico, Marcela, bienvenida. Por cierto, permitidme que haga un breve paréntesis porque acabo de leer en el chat una de las frases más hermosas que he leído jamás. Una de ellas. Y dice, me declaro libre. No sé quién lo dice, pero la verdad es que es una frase, 3 palabras y una hermosura de frase. ¿No, Daniel? Sí, es fantástico eso de declararse libre y ser libre, sí. ¿No? Libre de todo condicionamiento que se puede alcanzar o ir en esa dirección en la medida que reconocemos todos los condicionamientos que tenemos, ¿no? Krishnamurti y Don Hidu sabe mucho de eso y nos está enseñando. Y bueno, libre de condicionamientos también nos permitirá invocar conscientemente a los ángeles, que es el tema del programa de hoy. Adelante, muy bien, Juan. Pues nada, gracias por estar ahí, bienvenido. Y ahora damos un saltito, vamos, pero con las carabelas al revés, vamos hacia Sevilla. Y ahí está Tío Iglesias. Hola, Jesús. Pues nada, Juan, muy buen día, muy buenos días a todos o buenas tardes. Y realmente sí, la frase que decías, Juan, pues la libertad tiene que ver con el estar consciente, con vivir consciente aquello que vivimos normalmente, digamos que medio dormidos, en fin, que nadie se sienta ofendido por ese estar dormidos, pero efectivamente la iluminación tiene que ver con ese despertar y esa iluminación y ese invocar consciente al que hoy nos vamos a dedicar, pues tiene que ver en última instancia con ese anhelo de libertad plena,
ese estado natural de todos. O sea que esto es algo natural, de modo que a por ello, que nadie tenga miedo de la mayor conciencia. Así es, Jesús. Fíjate una cosa, y ahora que no nos oye nadie, seguramente una de las condiciones humanas que más nos pueden envidiar los devas es nuestro sentido de la libertad. A veces incluso una libertad que trasvasa más allá de lo que debiera. Pero bueno, quizás por eso somos seres humanos. Y Jesús Jurado, desde Barcelona. Hola, buenas tardes, Hola, buenos días. Un saludo. Hola. O igualmente, pues mira, decir que estamos en el 322 de Sirviendo a la Humanidad y que el tema, la invocación consciente de los ángeles, francamente da para mucho. Pero daría para mucho más si entendiéramos lo que son los ángeles y entendiéramos un poquito mejor lo que somos los seres humanos, que me parece que todavía no acabamos de comprender. Pero bueno, que igual en el programa lo acabamos de resolver. Eso es algo muy importante. Adelante, Juan. Pues bienvenido, Jesús. Ya nos metemos en harina con el tema de hoy. Y Marcela, creo que tenías por ahí un textito, lo puedes leer y le atacamos. ¿Te parece? Sí, Juan. Es un texto de don Vicente Beltrán Anglada y dice así: la voz o la palabra de invocación débica surge misteriosamente del corazón cuando el místico silencio que constituye su sonido haya sido convenientemente descubierto y conquistado. Esa voz no puede venir contaminada por los ensordecedores ruidos mundanales, por el espantoso clamor de los seres que sufren o por los estruendosos gritos de las personas altamente ambiciosas de poder que olvidaron en alas de sus locas fantasías que las posesiones del mundo nada tienen que ver con los tesoros del reino. Hay que llegar poco a poco al silencio del corazón, sin el cual será imposible obtener la paz del espíritu, a fuerza de simplificar nuestra vida lo más que nos sea posible y estableciendo una inteligente distinción entre las cosas realmente necesarias y las que son innecesarias o de carácter muy superficial. Bueno, hasta aquí, Juan, este hermoso texto de don Vicente. Así es. Bueno, pues vamos a abrir esta mesa, vamos a dialogar sobre el tema y a mí me gustaría, así de entrada, hacer un comentario acerca de algo que me parece sumamente importante. Es decir, para mí los ángeles no son unas entidades que están ahí ajenas a nosotros, que nosotros las invocamos y ellos acuden o no acuden, sino que realmente en el proyecto, seguramente en el proyecto del plan divino, ambas energías, hombres, devas, hombres, seres humanos, formamos parte de un proyecto común. Y naturalmente una forma de invocarlos quizás sea comprender que ese proyecto es tan común, que forma parte de los planes últimos y objetivos del propio Logos. En fin, dicho eso, dejo la puerta abierta ahí, muchachos, adelante. Ha pasado un ángel, que dicen cuando sucede un silencio de este tipo. Bueno, adelante. Pues sí, evidentemente el ser humano tiene una capacidad de percibir que en principio pues parte de una serie de sentidos, los sentidos ordinarios, pero eso no quiere decir que más allá de esos sentidos no existan otros ni otros mundos con los que poder sintonizar, captar y en los que de hecho poder vivir consciente. Esto demanda de nosotros lógicamente pues una expansión de conciencia. Esto forma parte de un natural desarrollo del ser humano.
De modo que no es que tengamos que enfrentarnos a ello como algo imposible o como algo solo de unos pocos, sino que realmente todos estamos en disposición, por nuestra propia esencia, de contactar con los mundos que llamamos invisibles. Es verdad que Jesús decía, si conociéramos un poco la naturaleza de los ángeles y nuestra propia naturaleza, estaríamos en una disposición mayor, en una facilidad, en una posibilidad mucho más cercana de establecer esa comprensión, esa íntima vinculación a la que Juan se refería, porque de hecho todo está estructurado en el universo de una forma tan unívoca, tan fraternal, que no son posibles estas dos evoluciones, la angélica y la humana. Y de hecho, a donde vamos, el destino es una fraternidad de estos dos reinos que funcionarán, bueno, pues en una grandísima armonía. Esa en última instancia es el proyecto. Y bueno, para descubrir lo que está más allá de nuestros sentidos ordinarios, ya nos estaba apuntando Vicente Beltrán en este texto maravilloso que nos ha leído Marcela, pues que hace falta pues ese silencio del corazón, desde donde estamos en disposición de sintonizar, de darle a esos botones mágicos que nos ponen en contacto con este universo superior que también forma parte de nosotros. Hay que añadir que, como bien ha apuntado Jesús, que el tema del reino angélico a veces resulta bastante enjundioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: la perspectiva mental concreta, la perspectiva racional que utilizamos para conocer una ciencia, un conocimiento, no nos vale demasiado para el tema del reino angélico. Podemos tener una percepción intelectual muy elaborada, basada en estudios, pero no será la experiencia directa del contacto directo. Como eso no hay nada. Ahora bien, no es que el reino angélico sea un reino huidizo, sino que representa, respecto al ser humano, una conciencia diferente y en algunos aspectos infinitamente más elevada. Y la puerta de entrada es nada menos que el mundo del silencio. Los seres humanos todavía no hemos llegado a esa fase de la conciencia donde el silencio resulta que es la llave universal que abre todas las puertas cerradas. Si practicamos el silencio real, no el interesado, no el silencio egoísta, sino ese silencio que dice que no hay deseos, entonces vamos a ser cada vez más sensibles al tema de los ángeles, al tema del reino angélico. Y luego recordar una cosa que a veces olvidamos: nosotros estamos encarnados gracias a los ángeles, que nos han podido ayudar a construir, con el propósito de la conciencia que llevamos, poder construir nuestra personalidad. Y esto es algo que es muy importante. Y todos los ambientes psicológicos de la Tierra los han construido los ángeles con el pensamiento guiador de los seres humanos. Por lo tanto, tenemos una parte del camino recorrido. Falta que nos demos cuenta realmente de este proceso y de la existencia y unión del reino angélico y el reino humano. Adelante. Bueno, yo podría agregar que digamos así, el pensamiento colectivo de la humanidad tiene imágenes de ángeles que han pintado los pintores, ¿no?, de la época de la Edad Media, y se relacionan los ángeles con la anunciación de que viene Cristo, o con temas religiosos, ¿no? O también la más conocida del ángel de la guarda, ¿no?, que va cuidando a dos chicos que cruzan un puente que está semidestruido. Pero, digamos, lo que ahora se viene a saber, como dijo Jesús recién, que los ángeles construyeron todo lo que existe, ¿no? Son los grandes constructores, los pequeños constructores, toda la naturaleza, los reinos, incluso nuestros vehículos, nuestro cuerpo físico, los seres humanos lo han construido los ángeles. Los ángeles están por doquier. Hay ángeles familiares que están en nuestro hogar, hay ángeles que cuando se enciende el mechero de la cocina, hay ángeles en el aire, en el agua, hay ángeles menores, pero hay, y bueno, están siempre con nosotros, y cada vez que pensamos o sentimos ese pensamiento y ese sentimiento, el ángel moviliza y genera estructuras energéticas en el ambiente, ¿no? Y nosotros no sabemos que eso ocurre,
Pero el hecho de saber que los ángeles existen y que cada pensamiento y sentimiento moviliza ángeles, bueno, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? Porque no es cuestión de contaminar el ambiente con energías bajas, ¿no? Entonces, ese pensamiento inconsciente, a veces ese deseo inconsciente, incontrolado de nuestra personalidad, moviliza inconscientemente a los ángeles. Entonces, de lo que se trata es de saber que eso ocurre y entonces, bueno, el silencio es el mejor aliado que nosotros podemos tener, y el vivir atentos, ¿no?, a todo lo que ocurre en nuestro interior y en el exterior. Y claro, si nosotros logramos levantar el nivel y sabemos que los ángeles movilizan, cada vez que nosotros movilizamos nuestro pensamiento, bueno, pediremos, invocaremos o tendremos una visión de mundo tratando de que sea muy elevado, y entonces vendrán ángeles elevados a construir ese mundo elevado que nosotros imaginamos, un mundo de fraternidad, un mundo de paz, ¿no? Eso construye los ambientes sociales. Entonces, también los mantras, utilizar los mantras no como loros, sino poniendo el significado más elevado que le podemos dar a la gran invocación. Por ejemplo, vamos evolucionando en la forma de invocar a la medida que estamos cada vez nosotros más conscientes, ¿no? Entonces, el invocar conscientemente a los ángeles, no sé quién lo dijo recién o lo sugirió, nos lleva a la fraternidad con ellos, ¿no?, a la cooperación con los ángeles, a la unidad con los ángeles, y se forma un equipo de trabajo. Dios, que crió los mundos, bueno, el logo solar que crió el sistema solar, coloca la humanidad de los seres humanos y el ángel al lado, sabiendo que los dos son evoluciones paralelas pero complementarias. Entonces el destino de estas dos evoluciones es, como decían recién, una gran fraternidad, una gran unidad, un gran equipo de trabajo, ¿no?, de ambos para mejor gloria de lo que está creando Dios, del proyecto de Dios, donde todos los reinos de la naturaleza, incluido el reino védico angélico, formamos parte de esta tierra y de este sistema solar. Bueno, eso es lo que quería decir por ahora. Sí, Dani, y hay cierto tipo de ángeles que están muy cercanos a la humanidad, nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, están los ángeles solares, del cual sabemos que son los que nos inspiran espiritualmente. Por ejemplo, los ángeles del propósito iluminado, que están relacionados con la telepatía, aquellos que construyen esos enlaces telepáticos. Y unos ángeles que están muy cercanos también son los ángeles del equilibrio, que habitan en el cuarto subplano, ahí en el plano astral, pero que también están relacionados con el plano búdico. Y hay ángeles que también están relacionados con el prana, relacionados con la salud del ser humano. Y algo fundamental es que ellos quieren ayudar al hombre, a toda la humanidad, están para eso. Como bien habías señalado, Dani, son una corriente paralela y están esperando que ser invocados, que los invoquemos. Para eso es necesario tener la resolución de hacerlo, además de todos los requisitos que fueron ustedes señalando recién, es decir, tener la resolución de invocar a estos ángeles. También es necesario conocer cuáles son. Y lo interesante es que ellos siempre acuden, es decir, a toda invocación hay una evocación. Y lo bueno de poder invocarlos conscientemente es que a través de esa atención, a través de ese silencio, los ángeles son invocados y la evocación se manifiesta también a veces en forma consciente. A veces decimos, ¿cómo sabemos que están los ángeles? Y bueno, es como dice Jesús, la experiencia, y es ese silencio, esa paz que surge. Bueno, ahí están los ángeles, no es necesario que lo veamos. De ahí que también existen los ángeles, por ejemplo, los ángeles del silencio, que no se invocan a través de las palabras, creo que algo decía Juan al principio, sino que están relacionados con el tema de la atención y del Agni Yoga, que es un grupo de ángeles muy interesante para conversar quizás más adelante acá en el programa. Así es, Marcela. Has comentado algo que
que es interesante, Marcela, y es que tú dices que los ángeles siempre acuden. Es cierto. Y Daniel también ha hecho una frase que es bien cierta también, aquello de recitar mantras como loros. Sí, y esto me ha llevado a una reflexión en cuanto a lo siguiente. Realmente cuando invocamos a los devas, a los ángeles, cuando invocamos la belleza, porque es invocar a los devas, pero a la vez es invocar la belleza, es invocar la alta vibración. Lo hacemos como ritualistas o como magos, es decir, cada cual que se pregunte a sí mismo en la intimidad de su propio corazón y se responda si hace la invocación de forma ritual o lo hace como mago. El asunto lo pongo encima de la mesa porque creo que es muy importante. Siempre se nos ha dicho, hemos leído, que la energía sigue al pensamiento, ¿correcto? Ahí está, es cierto. Pero no olvidemos otro aspecto importantísimo, que el pensamiento le sigue al propósito. En esa tercera etapa es donde se podría ubicar el mago. La energía sigue al pensamiento, pero el pensamiento es hijo de todo propósito. Y naturalmente, de todo ello, seguramente depende la calidad y cualidad de los devas que acuden, porque efectivamente, Marcela, decías que siempre acuden, es cierto. Ahora bien, si como rituales o como magos nos invitamos, ¿cuál es la calidad del deva que acude? Juan, sí. Mira, a propósito de la calidad, es que es fundamental darnos cuenta que lo fundamental es el estado de conciencia desde el que nosotros invocamos. Para que la oración o la invocación tengan resultados ciertos y matemáticos, diríamos, porque esto es una ley matemática que funciona en el universo y que una vez comprendida parece que es cosa absolutamente distinta, es lo siguiente. Nosotros tenemos que en el momento de la invocación o de la oración tenemos necesariamente que estar en un estado de conciencia elevado. ¿En qué estado? En un estado de unidad, en un estado de conciencia crística, en un estado en el que todo es fraternidad. Y fijaros la importancia del saberse unido a los devas en ese acto de amor fraterno y que nosotros cuando estamos en ese estado sucede una cosa, que es que las cosas que quisiéramos pedir pues parece que dejan de tener interés o importancia, porque realmente desde ese otro estado elevado pues hay otra jerarquía, otra preferencia, digamos, de otras prioridades. Y realmente uno cuando está en ese estado de conciencia intima, se une a ese propósito mayor que realmente es el que moviliza luego todas nuestras energías. Y cuando digo todas nuestras energías, son nuestras energías, las conscientes y las inconscientes, es decir, todo el grupo de devas que nos acompaña en nuestra propia evolución. Sean las que componen nuestros elementales constructores, nuestros cuerpos, sean aquellos ángeles familiares o sean aquellos otros de las profesiones. Es decir, tenemos un recorrido amplísimo para conocer todas esos distintos tipos de entidades, pero siempre es fundamental hacer la invocación desde ese estado de conciencia de unidad crística, con plena fe y confianza de que lo que se pide ha sido dado y en un acto, digamos ya que se culmina con un agradecimiento pleno porque sabemos realizado aquello que ha sido objeto de la invocación. Esto es una ley matemática y si así lo seguimos, nosotros podremos tener conciencia clara de una paz que se experimenta, que es el testimonio puro de que la invocación o de la oración, se ha realizado como Dios manda, por decirlo de alguna manera, vaya. Así es, Jesús. Por cierto, hoy que llevamos ya casi 37 minutos de programa y el tiempo pasa volando. Así es que ahora vamos a leer dos breves noticias, pasaremos una pausita musical y después continuaremos con el tema.
Jesús Arcano, creo que nos querías precisamente comentar algo al respecto. Pues vamos a hablar de algo relacionado con los ángeles. Bien, amigos, como sabéis, este es el año de la fraternidad humano-angélica. Y por ello os invitamos a visitar la página web de Sabiduría Arcana, www.sabiduriaarcana.org, en el año precisamente de la sabiduría de la fraternidad humano-angélica. Me sale la palabra sabiduría porque la verdad, el día que tengamos fraternidad verdadera, consciente, humano-débica, seremos completamente sabios. Bien, en la sección de libros de Vicente Beltrán Anglada, la columna de la izquierda, donde está la foto de Vicente, en la página web de Sabiduría Arcana, vais a encontrar un link que os va a llevar directamente a un tratado esotérico sobre los ángeles. Este tratado permite conocer qué son los ángeles o devas, cuáles son, qué función tienen, cómo interactúan con los seres humanos y muchísimas más cosas. También podéis encontrar recopilaciones temáticas como Devi Yoga, telepatía, serena expectación y algunos artículos como el ángel solar, una visión clarividente de la muerte, invocando a los devas o ángeles y muchísimas cosas más. Así que es solo entrar en la página web para descubrir múltiples páginas más con contenido espiritual, libros de Vicente, libros azules, plenilunios, tablas de lunas. Cualquier pregunta nos escribís directamente a Sabiduría Arcana, etc. Bien, y ahora tenemos otro tema relacionado con los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. A ver. Pues sí, Jesús, efectivamente, porque cuando nos preguntan sobre los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad, porque quieren acceder a ellos, porque se los han perdido, no han podido verlos, bueno, pues decirles que todos estos programas en vídeo pues están disponibles en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y también en Sabiduría Arcana. Allí pues podréis ver una descripción de lo conversado en cada programa para que podáis elegir pues vuestras preferencias o también intuitivamente pues aquel que os sugiera algo más, el que más os pueda gustar. Y bueno, la verdad es que es una buena oportunidad de poder ver estos programas pues en momentos muy de distensión, en los fines de semana, pues también tener vuestra propia playlist sobre el reino débico o angélico y en fin, que algunos temas pues son muy interesantes, pues como la mente intuitiva, la iluminación, hablemos del amor, los ángeles, la telepatía, en fin, muchos temas que de alguna manera nos pueden ir poniendo en la sonda de una mayor comprensión y de una mayor libertad, como decía Juan, que ese es el anhelo y la aspiración a la que todos tendemos por naturaleza, de modo que así es, Jesús, así. Bueno, amigos, vamos a un minutito de pausa musical pero por favor no os vayáis, enseguida estamos con vosotros. Mantra FM 91.9.
Bueno amigos, ya estamos de vuelta con este tema de la invocación consciente de los ángeles y les voy a leer un texto de Vicente Beltrán Anglada que dice así: en cierta ocasión el maestro nos dijo que la curación física de las enfermedades es un asunto puramente mental y está relacionado con un empleo inteligente de los éteres. Esto quiere significar que nuestras invocaciones de los devas, que constituyen los éteres sutiles del plano físico, la más potente expresión de prana, tienen una importancia trascendente en nuestros trabajos de curación física. Hay que tratar de sentir compasión si queremos atraer a los agentes débicos, señores de la curación universal. No podemos invocar su fuerza si nuestro corazón está reseco y son áridas las avenidas de nuestros sentimientos en favor de los demás. Bueno, también Vicente nos decía que el maestro tibetano en su asrama tiene un grupo que se dedica especialmente a invocar los devas de curación, ¿no? Y es decir, uno en el libro Los Misterios del Yoga, Vicente da una forma de invocar a los ángeles de curación, ¿no? Entonces, el texto que leímos tiene relación con eso. Uno puede seguir la técnica que se presenta ahí, los mantras, pero hacerlo de una manera ritual, como dijo recién Juan, ¿no? Repetir sin tener conciencia, sin estar alerta, sin tener ese sentimiento de querer ayudar al enfermo, y entonces no funciona. La técnica de invocación de los ángeles de curación no funciona. Pero si nosotros lo hacemos conscientemente, nos convertimos en magos que cooperan en unidad con los ángeles de curación, y ahí el poder curativo de esos ángeles, al ser invocados, puede ser muy poderoso. Se llegan a producir mejoras muy importantes en leucemias, en enfermedades artríticas, otras que se consideran incurables, ¿no? Y yendo al ruedo de lo que decía Juan, la magia organizada planetaria, que es otro de los puntos del triple proyecto jerárquico, tiene que ver con la invocación consciente angélica. Es decir, no solo tratamos de estar conscientes para hacer bien las cosas, de cooperar con los ángeles, sino que una vez que se logra la unidad humano-angélica y se puede uno conectar con el propósito de alguna manera que baja de Dios, el mundo puede cambiar absolutamente y completamente. Es decir, la magia que trae el séptimo rayo y el mago consciente cooperando con el ángel, que no podría hacer magia si no tuviera el ángel que construye lo que se le pide de acuerdo a la invocación, vemos que el tema de hoy puede revolucionar la vida sobre el planeta. No sé qué les parece, compañeros. Yo veo el tema que estás comentando, lo veo muy, muy interesante, Daniel. Y por una razón. Porque quizás podríamos pensar que realmente la invocación siempre se está produciendo. Y tú hablabas del tema de la curación, que me parece que es un tema muy interesante también. Y el tema me ha sugerido lo siguiente, vamos a ver. Es evidente que la invocación al reino débico siempre se está produciendo, la hagamos consciente o no la hagamos consciente, pero ellos están ahí, son los dedos de Dios, ellos son los que sustancian toda materia. Entonces, si pudiéramos seguramente considerar que cuando estamos invocándolos desde la perspectiva de la fuerza, es cuando estamos haciendo el trabajo del médico alópata, por ejemplo, naturalmente con unas formulaciones químicas, unas pastillas, unas inyecciones. Ahí también hay una acción débica, sin duda alguna. Pero estamos utilizando la invocación de la fuerza. Si en vez de utilizar la invocación de la fuerza invocamos la energía, seguramente ya estamos pasando al mundo de la curación a través pues de la acupuntura, a través de la fitoterapia, a través de toda una serie de elementos que proporciona una serie de cualidades.
Pero yo, fíjate, Daniel, me atrevo a sugerir incluso otro tipo de invocación, que esta ya sí que no es inconsciente. Así como la de la fuerza sí que es inconsciente. Seguramente esta tercera ya no lo es. Y es la invocación a través de la vibración. Puesto que además la vibración, como elemento superior a la energía o a la fuerza, la vibración siempre es un impulso que procede de más allá del pensamiento. Seguramente a partir del mundo del corazón. Y ahí naturalmente tienes que ser verdaderamente consciente de esa cuestión. Ahí, Vicente, el diario secreto de un discípulo, habla de una ceremonia donde hay fusión de auras entre ángeles y hombres. Es decir, es un proyecto de la jerarquía, la unificación humano-angélica. Entonces, uno no puede ni siquiera imaginar qué puede ocurrir con la humanidad y con el planeta Tierra cuando los hombres conscientes y los ángeles trabajen y cooperen uno con el otro. Es decir, como dice Juan, la vibración que surge del ser humano totalmente compenetrado con el propósito y el ángel cooperando con eso, ¿no? Los dos en una unidad. ¿Cómo lo ven? Yo, Marcela, quiero decir algo de eso que me pareció muy interesante, y es que cuando invocamos y estamos atentos, se produce un fenómeno, según nos cuenta Vicente, muy interesante, que es que esa nitidez áurica del silencio invoca a los ángeles del silencio, y ellos cooperan con el ser humano cuando se ha hecho todo ese trabajo de atención, porque pareciera que esos residuos que quedan después que realizamos ese trabajo interno son trabajados por estos ángeles del silencio, trabajan en nuestra aura magnética y los van disolviendo. Entonces ahí esta fraternidad humano-angélica, humano-débica, es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando la persona está atenta, cuando realiza todo su trabajo interno, cuando está en un profundo silencio y surge ese movimiento del corazón. Están estos ángeles ahí esperando ese movimiento y trabajan los ángeles del silencio. Bueno, eso quería aportar, y quería leer algo que escribió aquí Anita, aquí en el chat, que están muy activos nuestros amigos, que dice que tenemos que saber que los devas están siempre atentos, esperando nuestras invocaciones, y las palabras son muy importantes. Así que, bueno, hasta aquí. Despacio, y también está el mensaje, también está un texto que puso Josefina de Colombia. Dice así: un ángel puede curar, puede asistir en cierta manera y hasta cierto punto al desarrollo del plan de curación en el mundo, pero tendrá que contar siempre con el apoyo de un núcleo de seres humanos interesados profundamente en este tipo de servicio, que es el de la curación en los 3 niveles antes descritos, ¿no? Que es la curación física, el equilibrio emocional y la iluminación mental. Los Jesuses, a ver, ¿qué pueden aportar? Pues la verdad es que sí, coincido con esta frase de Vicente que ha puesto aquí, que ha puesto nuestra compañera Josefina. No olvidemos el axioma hermético: el hombre piensa, el deva construye. Quien realmente es el instigador, el motivador, el agente que moviliza, es el ser humano con su pensamiento. Claro, para tener esta compasión de que nos hablaba en este trozo que hemos leído de Vicente, hemos de tener un pleno control y sobre todo un dominio claro y percepción claro del punto donde estamos. En la medida en que tenemos un equilibrio perfecto y estamos con los pies en tierra, la mente en su sitio, ese punto neutro es el corazón. Y ese punto neutro, evidentemente, nos abre la puerta al contacto angélico. No olvidemos que no vamos a tener un contacto angélico pleno a través de la visión astral, eso es otro tema, sino que en la medida que la conciencia esté en un nivel muy elevado, nivel búdico, nivel intuitivo, el tipo de devas que vendrá tendrá una evolución similar a la nuestra o incluso muchísimo más elevada. Y ese trabajo es lo que debemos hacer. Hemos hablado de la afirmación del tibetano, del maestro, de que siempre las enfermedades tienen una raíz que se pueden curar desde el punto de vista de la mente superior, de la mente abstracta. Claro que sí, porque en esos niveles podemos invocar al tipo de devas que van a hacer posible ese trabajo. Pero para llegar a ese estado de conciencia tenemos que picar mucha piedra, O sea, mantengamos la mente limpia, el corazón abierto,
un pensamiento puro y poco a poco iremos interactuando con los ángeles. Parece que el corazón es la clave, porque el corazón permite entrar en silencio y el corazón permite, parcialmente abierto, ver como una experiencia que todos los seres humanos somos uno. Entonces, la mejor intención de querer ayudar cuando uno se siente uno con el otro, ¿no te parece, Iglesias? ¿Cómo lo ves? Sí, es que el corazón es el centro del universo y nuestro corazón se une al centro de cada uno de los centros de todo lo que se manifiesta en el universo. Es decir, aquí no es el tema de los extremos se tocan, sino los corazones se tocan. Los corazones se muestran como uno. Entonces, la cosa que decía Jesús de que hay que picar piedra, realmente para llegar a un silencio profundo, primero es necesario una atención a todo aquello que tenemos que hacer en el día a día. Es decir, no importa la tarea, aunque parezca algo prosaico, aunque parezca algo sin importancia. Realmente cuando nosotros ponemos en movimiento toda nuestra atención, toda nuestra intención, todo nuestro propósito, cuando la cosa, por pequeña que sea, está revestida de un sentido, de un propósito, es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cómo la hacemos? ¿La hacemos con qué cualidad? ¿Con el amor? ¿Con qué lucidez? ¿Con qué inteligencia? Cuando las tres energías que invocamos en la gran invocación se convierten en parte nuestra, cuando nosotros caminamos por la vida como ese propósito, como ese amor y como esa inteligencia, resulta que se produce lo que decía Ana en el chat, la creatividad, porque hay armonía, porque desde el centro se suscita, se posibilita esa armonía, esa conciencia de unidad que es una con el propósito. Entonces ya decimos, ya no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Uno se encuentra, digamos que en plena capacidad de creación, porque uno es servicio en acción. El amor realmente pues es la voluntad de Dios expresada a través de estos sistemas que él mismo creó, que son las humanidades angélica y humana, pues que van de la mano. Nuestro amigo Martín posteaba hace unos días en Facebook de lo que decías tú, Jesús, de mantener la frecuencia elevada sin importar lo que hagamos en las 24 horas del día. Y eso de mantener la frecuencia elevada es lo que decía Juan, de que es una cuestión energética, ¿no? El contacto con los ángeles y la magia. ¿Cómo, Juan, qué puedes seguir aportando? Pues añado lo que tú acabas de comentar, Daniel, que no solo es una cuestión energética, sino que es una cuestión de vibración, que es un estadio superior al de la propia energía. La energía es el resultado de una vibración y la fuerza es el resultado de la energía. Yo simplemente he añadido lo que acaba de comentar Jesús, que me ha parecido sumamente interesante. Creo que lo importante es que tuviéramos en consideración que realmente los devas para nosotros no son elevados dioses, algo inalcanzable. Es que somos realmente hermanos. Este año precisamente celebramos el año de la fraternidad humano-débica. Si fuéramos capaces de llevarlo, por lo menos intentar llevarlo a su expresión, sería fantástico. Pero siempre como hermanos. Vicente decía, tengo amigos ángeles, como tengo amigos de ustedes. Es decir, aparentemente no es imposible. ¿Cómo lo ves, Marcela? Hay algo, Daniel, hay algo que se nos ha inoculado a los seres humanos desde hace miles de años. Esa es mi idea, Se nos ha inoculado la idea del sentimiento de impotencia. La idea del sentimiento de ser siempre los que están en el último escalón de peldaño de un escalón. Y eso nos ha generado a los seres humanos un sentimiento de inferioridad respecto de todo. Necesitamos dioses, necesitamos a Dios, necesitamos siempre algo por encima de nosotros para tutelarnos, cuando realmente nosotros somos los dueños de nuestro propio camino, los que realizamos nuestro propio sendero, y en ese caso cogidos de las manos de los devas, que también lo hacen junto a nosotros. Decía Krishnamurti que no necesitamos líderes, es decir, podríamos agregar, no necesitamos líderes, sean humanos o débicos o angélicos, es decir, esa idea de la fraternidad con los ángeles
que es posible, nos lleva, como estamos hablando hoy, a las más tremendas posibilidades, ¿no? Es cuestión de hacerlo y de tratar. En este año de la Fraternidad Humano-Angélica no vamos a tratar de aumentar la memoria o el conocimiento de lo que son los devas. Deberíamos intentar ver prácticamente qué logramos en esa cooperación. Marcela, ¿quieres decir algo antes de que vayamos? Sí, una cosita pequeña, y es que esa amistad entre el hombre y el ángel va surgiendo a medida que se van desarrollando quizás esos pétalos del corazón, y que esos bienes inmortales van siendo uno con la persona. Es decir, la experiencia espiritual es la que lleva a carecer de esa necesidad sino surge un nuevo estado de conciencia, que es la fraternidad, tanto con los devas, que esa fraternidad humano-débica, comprender que son, trabajar juntos, que son parte de alguna manera nuestra a través de la energía, y la fraternidad humana a través de la fraternidad del corazón, de un lenguaje común y de una forma de expresión más sencilla, por lo cual creo que este año nos brinda unas posibilidades muy grandes para poder comprender el mundo de estos moradores invisibles. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más quiere decir algo antes que vayamos al espacio de Los Ángeles? Jesús. Pues, Dani, muy brevemente, nosotros estamos viviendo en el mundo de los efectos y tenemos que vivir en el mundo de las causas, que es donde se produce la verdadera creación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como decía, elevarnos, porque hasta que no nos elevemos, hasta que no tengamos... Es decir, la vida espiritual comienza con la presencia de Dios en nosotros, pero entendamos a Dios no como ese Señor al que nos dirigíamos histórica o tradicionalmente desde tiempos remotos, sino como todo lo que está en nosotros, alrededor de nosotros, en quien vivimos, nos movemos y tenemos el ser, en frases de San Pablo, en la propia Biblia, ¿verdad? La vida espiritual comienza cuando tenemos esa conciencia. Tener esa conciencia de los ángeles es permitir que la presencia de Dios se instale en nosotros y forme parte de nosotros. De modo que no es una cuestión, digamos, que debamos plantear en un programa, ¿no? Tiene una trascendencia práctica enorme. O sea que yo creo que esta es una invitación, una sugerencia, un estímulo muy importante a que cada uno de nosotros en nuestro cotidiano vivir atraigamos a los ángeles como partícipes en la creación de todo lo que hagamos, y que cuando hagamos algo pensemos cuál es la mejor versión de lo que es posible crear. Nosotros estamos siendo nuestra mejor versión, porque mientras nosotros no seamos nuestra mejor versión, la creación, pues el ambiente social que crearemos pues será de la calidad, y pues elijamos la mejor calidad. Bueno, si hacemos eso, nosotros no somos lo que creíamos, sino algo distinto, algo mejor. De la misma manera que Dios, como dijiste antes, no es lo que nos decían, sino otra cosa, y los ángeles no son lo que nos decían, sino otra cosa. Hoy en esta conversación se va viendo, ¿no? Bueno, Arcano, ¿vamos al espacio de Los Ángeles? Exacto, vamos al espacio de Los Ángeles. Bien, este espacio es el gran clásico del programa de Sirviendo a la Humanidad y fue creado para dar a conocer el mundo débico o mundo angélico, para estrechar vínculos entre el reino débico o angélico y el reino humano. Al ser este 2017 el año de la fraternidad humano-angélica, esperamos que este espacio les sirva para adentrarse un poco más en el mundo sutil donde viven estos moradores invisibles, y también ir vivenciando el destino de la fraternidad que nos une a ellos. Hoy, en el espacio de Los Ángeles, la ciencia de invocación y contacto del libro de Vicente Beltrán Anglada, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, en la voz angelical, valga la redundancia afirmativamente, de Marcela de Argentina. Adelante con el audio. Existe así una infinita corriente invocativa que se eleva del más humilde electrón dentro de un átomo hasta la vida esplendente del logos solar. Con la técnica de la invocación
no se intenta crear un nuevo proceso de vida, sino sublimizar técnicamente cualquier proceso de vida con vistas a una mayor expansión de conciencia en la vida oculta de la humanidad. Como hemos dicho anteriormente, tal expansión de conciencia se realiza por un armonioso sistema de polarización o de cambio de ritmo. El ser humano puede pasar así de lo instintivo a lo emocional y de lo emocional a lo mental, empezando a penetrar técnicamente desde este punto en los niveles intuitivos. La etapa actual de la humanidad, considerada en su conjunto, viene condicionada por aquella imperiosa necesidad de convertir la aspiración emocional en una definida y bien organizada técnica mental. No basta con pedir, hay que esforzarse por llegar. Esta es una respuesta dada por un conocido adepto de la jerarquía a uno de sus discípulos, al pedirle información acerca de la técnica invocativa. Tal respuesta, como advertiremos, presenta a la invocación como un acto de resolución, y tal aspecto resolutivo de la mente hallará siempre su adecuada réplica en los éteres por parte de las jerarquías angélicas. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, página 85. Bueno, luego de este programa tan dinámico, vamos también a un espacio que es un clásico, como nos dice Jesús, que es el espacio de meditación. Y en esta meditación invocamos a los 3 maestros del Cono Sur. Y también invocaremos a los ángeles que con ellos siempre están relacionados con este servicio que realizan en Sudamérica. Los invocaremos para que ellos nos inspiren y nos ayuden. Ya hemos visto el valor que tiene la invocación, por lo cual solicitamos realizar un profundo silencio ahí en el chat para disponernos a realizar esta meditación. Realicemos 2 respiraciones profundas. Así vamos aquietando el cuerpo físico, también la mente. Y en este silencio donde se precipita la energía.
Gracias, Jesús, por guiarnos en esta invocación, en esta meditación. Y queremos invitarlos este viernes, que como todos los viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Se suman, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si es que están participando. Se han sumado personas de diferentes países en este servicio invocativo. La información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y recuerden que cuando invocamos con la gran invocación, estamos evocando luz, amor y voluntad al bien hacia todos los seres humanos. Y al recitarla, invocamos a los ángeles de la luz, del amor y de la voluntad. Así que súmense a este servicio. Y nos despedimos, Dani. Sí, y como siempre decirles que pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación entrando en www.hiji-medioargentina.org y bueno, las solicitan y las comparten con todos los seres queridos, con todos los amigos. Es un acto mágico recitar la gran invocación y por supuesto se movilizan miles, millones de ángeles cada vez que lo hacemos y sobre todo si lo hacemos conscientemente. Bueno, y ahora solo nos queda agradecer a todos los ángeles que nos acompañaron, nos inspiraron, a todos los oyentes que siguieron y aportaron en el chat su creatividad y su cita y realmente es una alegría este programa, ¿no? Disfrutar este programa. ¿Ustedes acá en la mesa cómo se sintieron, muchachos? Muy bien, muy contentos, pues, Dani. Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan. Muy bien, Dani. Los ángeles hoy los llevaron de las narices, de las orejas y de los pelos. Sí. Era una cosa que corría que yo no sé qué dijeron. Exacto. Bueno, ojalá que todo el año siga así, esta fraternidad que proponemos de ángeles y hombres. No es algo místico, aunque sí es místico, es esotérico, es mágico y es humano angélico. La fraternidad, la amistad con ellos es posible y bueno, ahí estamos, en el silencio lo podremos lograr. Bueno, nos vamos, un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Vale. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.